esquema básico de una división, la división tal como lo aprendemos en el primario con números naturales. Dividendo es a quien quiero dividir, divisor es el que divide, cociente es el resultado y resto lo que sobra. Para comenzar, en lugar de... vamos a trabajar con los polinomios, pero solamente con los de un término, a los que llamamos monomios. Y ahí vamos a avanzar hasta llegar a los polinomios. Bien, ¿cómo se dividen los monomios? Vamos a ver esto con ejemplos. Y el primero es 12x a la quinta dividido 3x al cubo. Bien, ¿cómo se dividen los monomios? Acá tengo un término y otro término y quiero dividirlos. Bien, los coeficientes los divido en forma natural. 12 dividido 3, 4. Como ambos son positivos, entonces el resultado queda positivo. Y en cuanto a los exponentes, aplico las reglas de potenciación. En la división, si la base es la misma, los exponentes se restan. Quiere decir que queda la misma base, pero resto los exponentes. 5 menos 3, 2. Y el resultado entonces es 4x al cuadrado. Otro, menos 18x a la quinta sobre, vamos a poner 6 positivo, x. Bien, regla de signos, menos por más menos, 18 dividido 6, 3, x a la quinta sobre x, resto los exponentes, acá hay un 1, 5 menos 1, 4 y queda menos 3x a la cuarta. ¿Sí? Recordamos ahí propiedades de la potenciación, entonces divido los números de manera normal, los coeficientes, y resto los exponentes. Tercer ejemplo. Vamos a poner un menos abajo ahora en el divisor. Más por menos menos, 12 dividido 4, 3. Bien, ¿y qué sucede acá? X a la cuarta y x a la cuarta. Si yo resto los exponentes, 4 menos 4, 0. Cuando da 0, desaparece directamente la variable y por lo tanto el resultado es menos 3. Es decir, que cuando los exponentes son iguales, y la base obviamente la misma, se pueden simplificar y el resultado queda solamente con el coeficiente. Un ejemplo más, ejemplo 4. Vamos a ahora 12x al cuadrado sobre 8x. Bien, más por más. Ahora, ¿qué pasa con 12 dividido 8? Si uno hace 12 dividido 8 da 1,5. Entonces podría escribir así, 1,5 y resto los exponentes. 2 menos 1, 1 y queda 1,5x. O podría simplificar la fracción. 12 octavos lo puedo simplificar por 4. Esto da 3 medios. Y podría dejarlo así. Es decir, que puedo hacer la división y poner el decimal, o puedo simplificar y poner la fracción simplificada. Cualquiera de las dos cosas está bien. Entonces no me hago problema si esto dan decimales. A eso quería llegar. Último ejemplo sobre la división de monomios. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ya vi que con los números no tengo problema. ¿Qué sucede entonces si tengo 12x al cuadrado sobre 6x al cubo? Vimos que si tenían el mismo exponente se simplificaban, si no se restaban. Pero ¿qué pasa cuando esa resta me da negativo? 2 menos 3 da menos 1. Es decir, esto quedaría 12 dividido 6, 2 y x con exponente menos 1. ¿Es correcto esto que escribí acá? Sí, es correcto, pero no entra en el campo de los polinomios, porque recordemos que en los polinomios la variable no puede estar con exponente negativo. Entonces, esto está bien escrito, pero no constituye en sí algo sobre división de polinomios. En realidad, si nosotros estamos trabajando en este campo, entonces acá tengo que aclarar que no se puede realizar esta división. No se puede dividir. Eso es como cuando los números naturales yo quiero dividir, no sé, 5 dividido 8 y todavía no conozco los decimales, entonces digo, no se puede dividir, no se puede repartir. Porque el divisor es más grande que el dividendo. En este caso el divisor tiene mayor exponente que el dividendo, tiene un grado mayor que el dividendo. Bien, ahora ya sabemos esto, sabemos cómo se dividen los monomios y sabemos esto importante, por eso lo puse como último ejemplo distinto, que la división solamente se puede realizar cuando el dividendo, ¿sí?, tiene grado mayor o igual que el divisor. Es decir, estos dos tienen que ser iguales o el de arriba tiene que ser más grande. Ahora, sabiendo esto, vamos a ver cómo dividir dos polinomios ya, ¿no? Ojalá todos los polinomios fuesen monomios, fuesen de un solo término y sería
así de simple. Pero ¿qué sucede si yo ahora lo que quiero dividir es, por ejemplo, esto? Todo este polinomio dividido, voy a ponerlo ahora con los dos puntitos, no sé, por ejemplo, 2 más x. Bien, acá lo que voy a hacer primero va a ser recordar cómo era el algoritmo de la división, repito, que aprendimos en la primaria para enteros. Y pongo un ejemplo cualquiera, 172 dividido 5. Entonces, ¿cómo hacíamos acá? Tomábamos el 17, decíamos, bueno, ¿cuántas veces entra el 5 en el 17? 3. Hago la cuenta, 3 por 5, 15. Y acá resto. 17 menos 15, 2. Y ahora bajo el que sigue y vuelvo a arrancar con lo mismo. 22, ¿cuántas veces entra en el 5? 4. 4 por 5, 20. Realizo la resta. Me sobraron 2, ya no tengo nada más para bajar y listo. Este es el resto y este es el cociente. Una aclaración, este proceso, el de la resta, muchas veces lo hacemos mental. Decimos 17 dividido 5, bueno, por 3. 3 por 5, 15, y acá pongo directamente el 2, es decir, lo que sobra. Bajo el otro 2 y es esto mismo, pero más corto. Bien, no está mal hacer eso en los números, y en los números naturales lo hacemos porque hacemos las multiplicaciones y la resta mentalmente. Pero no es tan fácil hacer multiplicaciones y resta mentalmente en los polinomios. Entonces vamos a recordar este esquema y vamos a pensar en qué pasos apliqué para hacer esta división. Primero dividí. El segundo paso fue multiplicar. Cuando hice 5 por 3, 15. Y después, ¿qué hice con el 15? Se lo resté al 17. Entonces el tercer paso fue restar. ¿Se dan cuenta? Dividí, puse el 3, multipliqué, puse el 15, resté y me dio 2. ¿Qué pasó cuando obtuve este resto? Bajé el número que seguí y volví a comenzar con lo mismo. Dividí, multipliqué y resté. Es decir, como paso, el paso 4 sería volver a empezar. Divido, multiplico y resto hasta que no puedo dividir más y obtengo el resto de la división. Bien, ¿por qué hago esto? Porque básicamente estos pasos son los mismos que hacemos para dividir polinomios. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que para dividir los polinomios sí o sí los tengo que ordenar en forma decreciente. Nosotros sabemos que un polinomio decimos que está ordenado cuando así lo están las potencias de las variables. Puede estar ordenado en forma creciente o decreciente. Los vamos a ordenar sí o sí en forma decreciente. Entonces, este ya comienza por la mayor potencia. Potencia 3, ahora sigue la potencia 2. Ahora debería seguir la potencia 1, quiere decir que tengo que escribir el menos 3x. Y por último, siempre al último, el término independiente. Cambié estos dos nada más para que me quede ordenado. Dividido, y hago lo propio con esto. El de mayor potencia primero y siempre al final el término independiente. Bien. Ahora que los tengo ordenados voy a seguir estos 3 pasos. ¿Entre quiénes hago la división? Entre el primer término del dividendo con el primer término del divisor. Para esto voy a utilizar cálculos auxiliares. Son importantísimos. Sin cálculo auxiliar al principio de esto no nos va a salir, así que lo tengo que hacer sí o sí. 2x al cubo dividido x. Es decir, siempre el primero con el primero. Bien, ¿cómo divido esto? Bueno, como los ejemplos que vimos de monomios. Más por más. 2 dividido 1, 2. X cubo dividido x, ¿qué se hacía con las potencias? Se restaban. Se restaban los exponentes. 2x cuadrado. Bien, este fue el primer paso, el de la división. Cuando yo hice esta división, ¿dónde puse el 3? Ahí abajo. Bueno, acá abajo pongo el resultado de la división. 2x cuadrado. ¿Cuál es el segundo paso que sigue? Multiplicar. ¿Qué es lo que multiplica acá? Yo hice 3 por 5, 15 y lo coloqué acá abajo para restar. Entonces multiplico el resultado que obtuve recién con el divisor. 3 por 5, 15. Acá sería 2x cuadrado con el divisor. El divisor es todo. Entonces el segundo paso es hacer esa multiplicación. Es decir, el resultado que obtuve recién lo voy a multiplicar por todo el divisor.
Bien, a esto iba con que no es tan fácil hacer mentalmente estas cuentas, porque acá tengo que hacer distributiva para multiplicar. Ya sabemos cómo multiplicar polinomios. 2x cuadrado por x y 2x cuadrado por 2. 2x cuadrado por x, lo voy a escribir acá abajo. 2 por 1, 2, y sumo los exponentes. Recuerden que en la multiplicación se suman los exponentes. Más 2 por 2, 4. Este tiene x cuadrado, este no tiene nada, entonces queda 4x cuadrado. ¿Sí? Obviamente, para saber divisiones, primero tenemos que haber repasado multiplicaciones si no recordamos. Bien, este es el resultado de multiplicar. ¿Dónde puse el resultado de la multiplicación? Ahí para restarlo. Entonces yo acá debería restar esto mismo. Bien, y ahora recordamos una cosa. Cuando yo resto dos polinomios, a menos b, recuerden que este menos cambia los signos del segundo polinomio, del que va a restar. Entonces, yo podría poner el menos, o podría hacerlo más simple, y decir, bueno, como esto se trata de una resta, entonces estos que son los que van a restar, les cambio los signos directamente cuando los copie. Fíjense, ambos están positivos, entonces voy a copiarlos acá, ambos negativos. Y eso me indica que voy a restar. Ahora hago la operación así tal como se observa. 2 menos 2, 0. 0x al cubo. Menos 2 menos 4, menos 6. X cuadrado. Recuerden que en la suma y en la resta las potencias no se cambian. Solamente puedo sumar los que tienen la misma potencia, los términos semejantes, y esas potencias no cambian. Con lo único que operamos son con los coeficientes. Bien, ¿qué acabo de hacer ahí? Restar. Entonces, dividí, multipliqué, la multiplicación con distributiva, y luego resté. Exactamente los mismos pasos que seguía acá. ¿Qué hice acá después de restar? Bajé el que seguía y volví a empezar. ¿Quién sería acá el que seguía? Bueno, puedo bajar el menos 3x o bajo todo, es lo mismo. Bajo eso y vuelvo a comenzar. No vuelvo a comenzar del principio, vuelvo a comenzar a partir de acá. ¿Y por qué digo a partir de acá? Porque el 0 ese no me aporta nada. Entonces, esta resta, que siempre va a dar 0, ya ni la contamos. Es decir, el 0x al cubo no me aporta nada. Entonces vuelvo a empezar lo mismo exactamente de acá. Tomo el primer término y lo divido con el primer término. Siempre con el primero. Y algunos dicen, profe, ¿y el 2S no participa nunca? ¿Para qué está? No, sí participa en la distributiva. Acá cuando dice distributiva usé el 2. Utilice ese. Pero en la división, en el primer paso, siempre divido el primero con el primero. El primero, acá obviamente sin contar el 0, ¿no? Si yo hice las cosas bien, la resta esa siempre va a dar 0. Bien, continuamos entonces. Menos 6x cuadrado dividido siempre el primer término del divisor, x. Menos por más menos, 6 dividido 1 es 6, resto los exponentes, 2 menos 1, 1, menos 6x. ¿Dónde iba ese resultado? Acá, menos 6x, menos 6x. ¿Qué hacía ahora con ese resultado? Fíjense, ¿qué hice con este? Hice la distributiva, es decir, lo multipliqué por lo de arriba. Entonces, menos 6x por x más 2. Distributiva, menos por más menos. 6 por 1 es 6, x por x, x cuadrado, menos por más menos, 6 por 2, 12. X, este no tiene nada, queda la x. Bien, ¿qué hacía con el resultado de la distributiva? Eso va a ser lo que va a restar acá abajo. Cuando lo resto, ¿cómo lo copio? Y como se trata de una resta, le tengo que cambiar los signos. Entonces, ahora, en lugar de quedar ambos negativos, ambos quedan positivos. 6x cuadrado y 12x. Fíjense, menos 6 más 6, 0. Siempre, si hice la división, la multiplicación bien y me acordé de cambiar los signos, la primera cuenta da 0. Ahora, menos 3 más 12 más 9, x más 5. El 0 ese no lo tengo en cuenta y continúo. ¿Cómo continúo ahora? Bueno, tengo que hacer lo mismo. Tomo el primer término y lo divido siempre con el primero. Vamos a hacerlo acá. (9x) dividido x. ¿Cómo se divide esto? Regla de signo, más por más. 9 dividido 1, 9. ¿Qué pasaba cuando lo vimos recién en monomios? Cuando la variable tenía la misma potencia. Se simplificaba.
quiere decir que el resultado de esta última división da 9. 9 positivo, entonces más 9. Bien, ¿qué hago con ese resultado? De nuevo, distributiva con el divisor. 9 por x, 9x, más 9 por 2, 18. Divido, multiplico y resto. Siempre lo mismo. Divido, multiplico, distributiva. Y ahora esto lo tengo que restar acá. Cuando lo resto, ¿qué tenía que hacer? No me olvido de cambiar los signos. Más y más, menos y menos. 9x más 18. Perdón, 9x menos 18. 9 menos 9 es 0. 0x. 5 menos 18 menos 13. No lo cuento y ahora dicen, uy, otra vez tengo que volver a comenzar. Pero ¿qué sucede ahora? Si yo quisiera dividir ese, el menos 13, dividido x, que es el primer término del divisor, siempre dividido con ese, fíjense, este tiene potencia 1, este no tiene x, sería como que tiene potencia 0. ¿Podía dividir cuando el grado del divisor era mayor que el del dividendo? No. Quiere decir que esto ya no se puede hacer. Y por lo tanto, acá finaliza la división. ¿Quién es este? El resultado de la división. Cociente. ¿Quién es este menos 13 que quedó acá? El resto. Las divisiones de polinomios, tales como las divisiones naturales que vemos en la primaria, tienen cociente y tienen resto. El cociente va a ser otro polinomio, es decir, la división entre estos dos polinomios me dio 2x cuadrado menos 6x más 9, y el resto generalmente es un número. ¿Sí? Bien, este es el algoritmo básico para la división de polinomios. Ordenar en forma decreciente tanto el dividendo y el divisor, indispensable, y después los tres pasos, dividir, multiplicar y restar. Vamos a ver un solo ejemplo más, voy a ir más rápido, acá están todos los pasos, y con eso vamos a terminar. Es importante siempre en las operaciones de polinomios hacer la comparación con las operaciones tales como las conocemos en el campo numérico, porque como estamos familiarizados en el campo numérico con las operaciones, por ahí esto de comparar y ver que tienen procesos similares nos permite recordar más sobre las operaciones con polinomios. Ejemplo 2. Bien, todo este polinomio dividido, este polinomio, observo primero el grado, este tiene grado 4, este tiene grado 2, listo, la división se puede hacer porque este tiene un grado mayor el dividendo tiene un grado mayor al divisor. Primer paso, los ordeno en forma decreciente, 4x a la cuarta, observación, cuando decimos ordenar en forma decreciente vamos bajando de potencia, bajamos de a una siempre, no está x al cubo acá. ¿Qué se tiene que hacer? Se completa. ¿Con qué número lo completarían? Con el 0. Bien, le ponemos más o menos al 0, es indistinto. Yo le voy a poner más. Más 0x cubo. Sigo el x cuadrado si está allá. La diferencia es que este tiene un 1, este sí tiene algo. Sigo con x. Menos 3. Potencia 4, 3, 2, 1, término independiente. Dividido. Este también lo tengo que ordenar. Menos x cuadrado, la mayor potencia. Potencia 1. Término independiente. Cuando los reordeno, cuando los reubico, respeto los signos que tenían antes. Respeto los signos que tenían antes. Bien, ¿cuál es el primer paso? Tomo el primer término del dividendo, lo divido con el primero del divisor. Cálculos auxiliares. Sí o sí cálculos auxiliares. 4x a la cuarta dividido
menos x cuadrado. 3 pasos siempre en la división. Regla de signos, coeficientes y potencia. Más por menos, menos. 4 dividido 1, 4. Resto los exponentes, me queda al cuadrado. Menos 4x cuadrado. Bien, ¿qué hacía con esto? Distributiva con lo de arriba. Menos 4x cuadrado por menos x cuadrado más x más 2. Y hago la distributiva. Menos por menos más. 4 por 1, 4. Sumo los exponentes a la cuarta. Menos por más menos. 4 por 1, 4. Sumo los exponentes. Me queda el cubo. Menos por más menos. 4 por 2, 8. Este tiene x cuadrado. Este no tiene nada. Queda x cuadrado. ¿Qué hago con el resultado de la distributiva? Pasa a restar. ¿De qué me tengo que acordar cuando pasa a restar? Cambio los signos. Menos, más y más. Pongo los signos primero para no olvidarme. Menos, más y más. Y escribo los 3 términos. 4x a la cuarta, 4x al cubo, 8x al cuadrado. Siempre tiene que dar 0, bien. 0 más 4, 4. No se modifican los exponentes. Revisen siempre que queden la misma potencia. Si no quedan las mismas potencias así es porque o me olvidé de completar o hice algo mal en la división o multiplicación. Pero si no, si hacemos las cosas bien, siempre tienen que quedar las mismas potencias para poder sumar o restar. 1 y 8, 9. Recuerden que hay un 1 acá. 1 más 8, 9. Bien, este no lo considero. Y bajo los que quedan. Cuando los bajo, obviamente no cambio nada. Vuelvo a comenzar. Primer término de lo que va quedando. 4x al cubo dividido menos x cuadrado. Menos por más menos. 4 dividido 1, 4. Resto los exponentes. X de potencia 1. 3 menos 2, 1. Bien, ¿qué hago con este? Distributiva. Va acá, ¿no? Menos 4x, distributiva con todo el divisor. Menos x cuadrado más x más 2. Resultado de la distributiva, menos por menos más, 4 por 1, 4. Sumo los exponentes, x al cubo. Menos por más menos, 4 por 1, 4. Sumo los exponentes, potencia 1 y potencia 1 queda potencia 2. Menos por más menos, 4 por 2, 8. Este tiene x, este no tiene nada, queda la x. Fíjense en la multiplicación y en la división siempre esos 3 pasos. Regla de signos, multiplico coeficientes, sumo o resto exponentes según se trate de división de multiplicación. Esto ahora lo tengo que restar acá. Que recuerdo cuando tengo que restar, cambio los signos. Menos, más y más. 4x al cubo, 4x cuadrado, 8x. 0. ¿Hace falta, profe, si ya lo voy a tachar, hace falta poner x al cubo? No, no hace falta. 4 y 9, 13. X cuadrado. Más. 8 y 2, 10. 10 positivo. X. Y bajo el 3. No lo tengo en cuenta, continúo. 3x cuadrado. Se puede dividir con este y hasta cuando tenían la misma potencia, sí se podía dividir. Sigo acá, lo divido así para que vean bien todos los pasos. 13x cuadrado dividido menos x cuadrado. Lo de siempre, regla de signo, más por menos menos. 13 dividido 1, 13. Mismas potencias. Se simplifica la variable, queda solamente el término independiente. Otra observación, ya se habrán dado cuenta algunos. Fíjese que si yo voy haciendo las cosas bien, el resultado ya me queda ordenado en forma decreciente. No me puede quedar este x cuadrado y este con potencia 2 o mayor. Siempre van a quedar así en forma decreciente. Menos 13. ¿Qué hago con el menos 13? Distributiva con el divisor. Menos x cuadrado más x más 2. Igual. Menos por menos más. 13 por 1, 13. Este no tiene nada, este tiene x cuadrado. Queda x cuadrado. Menos por más menos.
13 por una 13, 13 por x, 13x. Menos por más menos, 13 por 2, 26. Son ambos términos independientes, queda como término independiente. Paso a restar. Menos, más y más, de nuevo. 13x cuadrado, 13x, 26. 13 menos 13, 0. 10 y 13, 23. Menos 3 más 26 más 23. Nada. Y acá terminó. ¿Por qué acá terminó? Porque si ahora observo el primer término de lo que me va quedando, tiene potencia 1 y el divisor tiene potencia 2. No puedo seguir la división. Entonces, el resto no es siempre un término independiente. El resto puede ser también un polinomio. Cociente, resto. Recordamos esto, fundamental. Fíjense que el algoritmo, es decir, el método, es el mismo que utilizamos, el mismo con el que aprendemos las divisiones en primaria. Divido, multiplico, resto y vuelvo a comenzar hasta que no puedo dividir más. Bien, ahora sí, terminamos acá. Con este algoritmo se pueden hacer prácticamente todas las divisiones de polinomios. No siempre me van a dar números enteros. Profe, ¿qué pasa si acá yo tenía un 4 y acá un 5? ¿Qué tenía? 4 y 5, 0,8. ¿Tenía que poner 0,8 y después hacer la distributiva con el 0,8 con fracciones? Sí. Llevará más tiempo, pero siguen siendo cuentas numéricas. Bueno, terminamos acá. Gracias.